muy amplia la pregunta y podríamos desdoblarla en tres aspectos, pero no quisiera yo tratarlos en este momento, sino irlos tratando poco a poco. En primer lugar, puesto de acuerdo en lo básico de lo que dice Francisco, pero digamos, lanzo una pregunta más directa, que es, desde luego que la condición humana nos importa muchísimo, desde luego que tenemos una crisis ecológica terrible, desde luego que tenemos problemas mundiales como la contaminación, ¿no?, atmosférica y locales también, y tenemos muchísimos problemas relacionados con el cumplimiento de los derechos humanos, la crisis moral de la sociedad. Pero todos esos problemas universales se expresan en concreto en nuestro país. Entonces yo la pregunta que haría directamente es, ¿cuál es la función que la filosofía mexicana debe cumplir frente a un país que está hundido en una profunda crisis? Ese es el problema que yo creo central. Evidentemente, muchas partes del mundo también están así, pero nosotros vivimos aquí y durante mucho tiempo se pensó que la filosofía debería de ser una reflexión universal, que no tocara ni con el pétalo de una rosa la circunstancia concreta en que vivimos. Y esto me parece completamente equivocado. Y si una filosofía se educa solamente reflexionando sobre un autor, para reflexionar qué dijo el autor, ni siquiera por qué lo dijo y en qué condiciones lo dijo, y ni siquiera preguntar qué me dice a mí en mis circunstancias este autor, sea quien sea, Kant, Hegel, Marx, Wittgenstein o los que sean, yo creo que ahí estamos cometiendo, y lo hemos cometido, un error muy grave, porque hemos, digamos, propiciado la contradicción entre la realidad específica, histórica que vivimos y nuestra reflexión filosófica. Entonces, el gran problema que tenemos es que hay un abismo entre la realidad concreta y la filosofía, por el tipo de filosofía que se ha hecho. Yo no digo que todos los filósofos mexicanos hayan hecho eso, al contrario. Y aquí tenemos dos autores que, incluso Ambrosio Velasco, Luis Villoro, Sánchez Vázquez, que en un momento dado han reflexionado sobre la realidad concreta. Pero la pregunta que hoy, insisto, tiene que hacerse es, ¿qué dice la filosofía con todas sus disciplinas sobre nuestro gran problema de la pobreza, la desigualdad, la crisis moral, la corrupción, los grandes problemas que está implicando las revoluciones tecnológicas, la introducción de las nuevas tecnologías en la vida social? Y la pregunta es, ¿nuestra filosofía está cumpliendo este papel? Y entonces sí podría decirse si hay o no buena salud de nuestra reflexión filosófica. Para empezar. Ahora, más allá de esta pregunta, yo creo que en los últimos tiempos el problema se ha concentrado en tres aspectos. Solamente voy a tratar uno para luego que podamos dialogar con otros. La pregunta de si hay salud o no en la filosofía puede dividirse, yo creo que en tres. Uno, ¿cuál es el estado de la educación filosófica? En nuestras escuelas, fuera de nuestras escuelas, institucional. ¿Cuál es el estado de la educación filosófica en la preparatoria? ¿Se está enseñando correctamente la filosofía en la preparatoria, vinculado a los problemas del adolescente, vinculados a las circunstancias específicas? ¿O se le está enseñando qué dijo Platón, qué dijo Aristóteles, qué dijo Kant? Y saberse, no inducir a los estudiantes a filosofar, como era Kant, sino simplemente a conocer qué dijo Aristóteles, qué dijo Platón. ¿Cómo?
¿Eso qué importancia tiene? Si el joven está en una crisis de adolescencia y una crisis social y una crisis de valores terribles. Entonces la filosofía, ¿qué les está ofreciendo? Allí en la prepa. Ahora, en la universidad, estamos nosotros, hemos hecho una revolución pedagógica en la filosofía. Es decir, nuestras clases mismas reflejan las revoluciones de educación que ha habido en el mundo, o estamos en un franco retraso. Yo creo que lo segundo, y me incluyo, o sea, no, yo creo que la conciencia sobre, yo creo que durante mucho tiempo se abandonó la pedagogía de la filosofía, y ahora creo yo que está en el centro. El tema de la educación en la primaria y secundaria, que ahora, a partir de la tesis, de la propuesta del Senado ante la SED, de que es necesario que la filosofía se enseñe en primaria y secundaria, ¿cuál es la respuesta de la comunidad filosófica sobre qué filosofía enseñar? ¿Para qué enseñar la filosofía? ¿Cómo enseñar la filosofía en esos niveles? A nivel internacional hay muchas respuestas, pero creo que a nivel nacional tenemos que consensar esa respuesta. El problema, pues, educativo. Hay un segundo tema, bueno, finalmente el problema educativo a nivel social, porque creo que hay un cambio drástico en la filosofía en los últimos años. Y es, durante mucho tiempo, por lo menos en mi experiencia, los profesores nos enseñaron filosofía como si fuéramos a ser filósofos. Y la verdad es que íbamos a ser primeros profesores. Y a mí, yo nada más hablo por mí, jamás me enseñaron a dar cursos, a dar clases, etc. Tuve que echar a perder muchísimas generaciones para y entonces, ese es un primer punto. Es decir, si vamos a enseñar filosofía o enseñar a filosofar, como se plantea por el libro de la UNESCO, la filosofía como una escuela de la libertad, a todo el conjunto de la sociedad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son sus características? Bueno, eso es como pregunta. El segundo tema, y aquí voy a dejar este punto, es el tema de la investigación. Y el tercero sería la función de la filosofía en relación a la sociedad. Nada más tocaré el segundo porque hay una pregunta aquí relacionada y para no extenderme demasiado. Bien, el punto concreto es este. En la investigación, yo creo que tenemos buena salud. Es decir, hay una gran producción filosófica en nuestro país. Digamos, solo en lo que se refiere a la filosofía mexicana de los últimos años, podemos registrar un conjunto de libros, y creo yo que tengo una lista aquí, pero no es completa, obviamente. Tenemos aquí Los retos de la sociedad por Benito Silvillón, que plantea el problema de México, el problema de los retos de Leviatán, de un Leviatán, que tuve el honor de presentar, de Francisco, que también trata directamente y muy radicalmente el tema mexicano. El tema de la relación ética y política de Adolfo Sánchez Vázquez, uno de sus últimos libros. Las aportaciones evidentes de la doctora Carmen Rovira mediante muchos libros de ellos, y el último libro, yo te lo reclamo, que se llama muchísimas gracias, Dos utopías mexicanas del siglo XIX, el tema de la utopía, el tema del humanismo, que es tan importante en cambio, además de todo su rescate que ha hecho de la filosofía de los siglos XVIII y XIX y parte del XX, el tema del republicanismo y multiculturalismo, como Rosso Velasco, las obras de Mauricio Bechot, la racionalidad analógica de la filosofía mexicana, y una cauda notable de seguidores y de autores sobre la hermenéutica analógica, que es una gran influencia. Desde luego, el diccionario de filósofos latinoamericanos que propició Enrique Dussel, la obra de Mario Magallón, de Horacio Ceruti, una obra
200 años del pensamiento filosófico nuestroamericano, que es interesante. Recientemente se ha presentado el libro, una nueva edición del libro El Ser del Mexicano de Emilio Uranga, y con un prólogo de Guillermo Hurtado, en donde recupera los temas de la filosofía mexicana que Emilio Uranga abordó desde su perspectiva. A Carlos Pereira nos asombra, porque normalmente no había dedicado este punto, ¿no? Con un libro llamado Filosofía de México en el siglo XX, Apuntes de un principiante, que está esperando sus críticas, ¿sí? Desde luego nuestro amigo y colega Jorge Velázquez, que es incansable, y cada vez que me lo encuentro en el pasillo me dan un nuevo libro. Los libros me acaba de llegar un libro llamado Hermenéutica del Relajo y otros escritos sobre filosofía mexicana y contemporánea, de Carlos Oliva Mendoza. Un libro sobre Luis Villoro llamado Humanismo para una nueva época, de Mario Teodoro Ramírez. Y también se acaba de publicar un libro aquí, a partir de un coloquio que hicimos aquí, sobre Adolfo Sánchez Vázquez, Raíces de otra tierra, el legado de Adolfo Sánchez Vázquez. También se hizo otro coloquio sobre Bolívar Echeverría y un libro, Bolívar Echeverría, Crítica e Interpretación, coordinado por Diana Fuente, Isaac García y Carlos Oliva. Luego también dos libros interesantes: La idea de América en el historicismo mexicano, Caos, Ogor, Manicea, de Andrés Cosel, y el tomo 1 de las obras reunidas de Eugenio Imas, de Javier García Diego, director presidente del Colegio de México. También me llegó un libro interesante, pero cuyo título debería de haberse cambiado tal vez, y que toca un tema central y con seriedad. Se llama Los dioses de México, Narnia. Es decir, todas estas pseudo religiones que los blancos utilizan, ¿no?, para sublegitimar sus creencias, analizado desde el punto de vista antropológico y filosófico. O sea, que este tema es delicado. Entonces, hay una cantidad enorme de revistas. ¿Pero cuál es el problema de todos estos libros? Primero, llega la cantidad de libros a 200 o 300 ejemplares. Dos, circulan entre los amigos, pero nunca hacen comentarios de ellos. No hay una crítica, no hay un movimiento cultural de reflexión de lo propio, están saliendo una serie de libros, autores, como ya estoy viendo aquí, estoy mencionando, y no hay tal comentario crítico, no hay una lectura atenta, dialógica y crítica de los filósofos mexicanos. Aquí le paro. Entonces, después trataré de los otros cosas. En primer lugar, quiero pedir disculpas, perdón, no parece excusa decir el tráfico, perdón. En segundo lugar, quiero agradecer mucho al maestro Eduardo Salgado su invitación. En verdad es para mí una distinción encontrarme con mis queridos colegas en una universidad que quiero mucho, que es la Metropolitana. Y empezaría diciendo que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Lamentablemente al doctor Piñón lo leí no completo, pero estoy de acuerdo con ellos. Sin embargo, brevemente me gustaría someter a la crítica de ellos y de ustedes algunas puntualizaciones. Voy a procurar ser muy concreta. En primer lugar, creo que la filosofía mexicana, que ya no hay duda de que es una realidad, no se trabaja
lo suficiente. Y al decir que no se trabaja lo suficiente, quiero dar a entender que no se va a las fuentes. Hay verdaderamente a veces una pereza por ir a la fuente. Y es que, claro, ir a la fuente significa ir a fondo reservado, perder un tiempo que no se pierde porque se aprovecha, o ir a bibliotecas de provincia. Entonces, yo encuentro que a veces surgen obras, no quiero criticarlas, con todo respeto doy mi opinión, que no tienen la base suficiente de conocimiento de lo que ha sido la filosofía mexicana, porque no van a las otras épocas. Ese sería el primer punto, no se investiga. Yo en ese momento, en ese aspecto, estoy sumamente preocupada, porque se hace un ensayo, 2, 3, pero creo que eso es muy valioso, pero hay que ir a la investigación directa para saber qué nos dijeron, qué hicieron. Y aquí recuerdo siempre una frase de José Luis Avellán que dice: si no sabemos lo que fuimos, difícilmente vamos a saber lo que somos. Y yo me atrevo a añadir, ya esto es mi responsabilidad, difícilmente vamos a saber proyectarnos en forma positiva. El segundo momento es un hecho, ese sería el primer punto. Segundo punto es un hecho que la filosofía, por desgracia, se encuentra separada en mucho del pueblo, de la generalidad de las personas. Y ahí voy a decir algo, pero que se me entienda. No es una alabanza ni mucho menos a mí, sino a los alumnos que están en ese seminario permanente de filosofía mexicana. Creo que por aquí debe estar Héctor Luna, Montserrat Ríos. ¿Sí? Ahí está, es una alabanza a ellos, al trabajo que ellos y otros han hecho. En este seminario tenemos la experiencia que nos ha llegado gente no de filosofía, gente, en cierto modo, ajena a la filosofía. Hemos conseguido eso. Y también alumnos que vienen de la Autónoma de Toluca, de otras partes. Entonces, creo que eso es un pequeñito camino que gracias a ellos se ha podido acercarnos al pueblo. Ya es hora de que el filósofo esté subido en las ramas de un árbol, ¿no? Y esté muy contento con lo que ni él mismo entiende, ¿sí? A veces. Acuérdense la frase de Nietzsche, ¿no? El que tiene ideas claras es claro. En cambio, el que no tiene ideas claras se refugia en la oscuridad. Yo creo que Nietzsche tenía esa frase. Y entonces voy al segundo punto. Creo que hay dos temas esenciales, propios, en su forma de ser tratados, que son el humanismo y la utopía. Y digo en su forma de ser tratados, muy brevemente lo voy a señalar, nuestro humanismo radica, al que yo me refiero, radica principalmente a finales del siglo XVIII. Y sus representantes son los jesuitas criollos mexicanos, que no escriben aquí, escriben en el destierro. Y en medio de todos ellos, yo diría dos principales, Alegre y José Márquez. Pero por desgracia no sabemos.
plenamente fue José Márquez, Pedro José Márquez. De Alegre sí, hay más noticias. Y no sabemos casi nada de este humanismo, muy distinto al humanismo italiano, porque ahí sí me da miedo meterme con los sabios que hay aquí, pero en fin, el humanismo italiano deifica al hombre, hace del hombre un dios. En cambio, el humanismo de Alegre y de Pedro José Márquez se refiere directamente al otro, al esclavo, al que está bajo la circunstancia colonial. Y desde Italia escribe obras admirables. Las de Márquez ya están bastante traducidas gracias a la doctora de la facultad, Carolina Ponce Hernández, que ella y su equipo han hecho una traducción admirable. Pero no los quiero pasar. Márquez plantea algo que no dijo ningún ilustrado francés. Márquez plantea en su destierro en Italia que el verdadero filósofo es cosmopolita y que el hombre tenga la religión que tenga, fíjense, y haya nacido donde haya nacido, y añade, sea blanco o negro, está y puede hacer filósofo. Eso para mí es un auténtico humanismo, un respeto absoluto al otro, no querer imponer al otro cosas mías. El humanismo, yo creo, basado en la caridad, y la caridad, pues, pienso que generalmente puede ser ofensiva, ¿no? Te quiero mucho, eres muy malo, pero hay un tema. Estos dos jesuitas admirables, tan poco conocidos, no ponen pero ninguno. Hay necesario abrirse, ir al otro. Y Alegre dice, estos esclavos etíopes ni son esclavos por derecho ni por nacimiento. Esta esclavitud es totalmente indigna. Yo a eso muy feliz. Y creo, salvo, lo someto a la opinión y a la crítica de ustedes, creo que estamos en cierto modo obligados a volver a ese humanismo, a abrirnos como ellos hicieron desde Italia. No a decir el hombre vale mucho, no. Me voy a fijar precisamente en el hombre que se dice que no vale, porque está capit disminutio, ¿no? Está ahí disminuido. Creo que ese es un gran camino, casi obligatorio para los que nos dedicamos a la filosofía mexicana. Dar ejemplo de ese auténtico humanismo, ir a nuestras fuentes, están allí, hay que ir. Y luego pienso, que ya no son más tiempo, pienso que la utopía también nos enseña mucho, porque nuestra utopía es muy distinta a la europea. Y me atrevo a decirlo acá, con citas de nuestra. La utopía europea, que es muy interesante, obviamente, y necesaria de conocer, crea un país ideal, crea personajes ideales, que a veces pues, hasta uno se siente abrumado, ¿no? Recuerdo la de Oro, la de Campanella, la de Bacon, la Nueva Atlántida, es todo un ejemplo ideal. Nuestra utopía no. Nuestra utopía reflexiona directamente sobre el aquí y el ahora. Entonces me dirán, ¿por qué le llamamos utopía? Si no van a ningún país maravilloso. Porque hay un desfase
un terrible desfase entre lo propuesto por nuestros filósofos pensadores y la realidad. Conclusión, tenemos que procurar eliminar este desfase. Por ejemplo, Severo Maldonado, su utopía es admirable, tiene ahí influencia, nada menos, seguramente le llegó vía masónica de los decembristas rusos. Y recordemos que Lenin defendió a estos decembristas porque se sublevaron contra el zar en diciembre, un 14 de diciembre, y era una clase media, no era el pueblo, y también había ahí gente del ejército. Ellos tuvieron un periódico, La Estrella Polar, y Francisco Severo Maldonado nombra a su periódico La Estrella Polar. Y hay nexos que se ve cómo llega este pensamiento. Le Corbusier da otra utopía, pero no crea. Adorno tiene a veces más fantasía. También hay Maldonado, pero Maldonado va directo al problema. Y Adorno, que hace un estudio admirable en un librito que encontré últimamente y que luego publicó con la hace un estudio crítico de la primera mitad del XIX, que a veces viene como anillo al dedo a la problemática actual. Analiza el problema de la hacienda, el problema de la educación. ¿Por qué no nos conocemos? Podemos tener una base, es a lo que yo voy. Está muy bien que conozcamos la filosofía europea. Es más, yo les confieso, a mí me fascina, ¿no? Dije, siento una admiración por ellos muy grande, pero no olvidemos lo nuestro. Creo que tenemos que solucionar nuestro problema de nuestra casa con elementos de nuestra casa. Veamos, yo quiero solucionar un problema de mi casa, y si me pongo ejemplos europeos, pues no me van a servir, porque acá casi nunca llegamos a 7 grados bajo cero. Entonces tengo que tomar elementos míos. Eso es lo que yo planteo en tercer lugar. Gracias. Bien, un poco en lo que ya han ido abriendo ustedes, para hacer una valoración histórica, pensando que tenemos aquí estudiantes de nuevas generaciones que se empiezan a acercar a la historia de la filosofía mexicana. Quisiera que nos comentaran un poco cuáles son esos grandes momentos de nuestra filosofía, o bien cuáles son esos grandes problemas que le han dado identidad a nuestro quehacer. Y dentro de esto, un poco ya tomando lo que han señalado, cómo vincular una reflexión particular, abordando nuestros problemas específicos en una reflexión de carácter universal. Finalmente, también otra cosa que ya han señalado un poco, y también es muy abierta, lo sé, muy compleja, sería muy específica. ¿Cuál es la agenda pendiente de la filosofía mexicana? ¿Doctor Pinal? Me voy a quedar con el último párrafo que tú pronunciaste. Problemas específicos y carácter universal. Pero trato de reflexionar lo dicho por Gabriel y Carmen, que felizmente estamos con buenos colegas y amigos colegas, porque no todos los buenos académicos somos amigos, ni todos los amigos son académicos, pero aquí está todo. Bueno, es cierto, la filosofía, la que hacemos los filósofos en general, sí hay un desfase y hay una separación entre la filosofía
y por desgracia la propia historia. Primero, recuerdo por ejemplo en 1937, 48, Kierkegaard escribe en su diario que a veces la filosofía se olvida de lo que era antes la filosofía, que era el amor a la sabiduría, y que ahora sin embargo más bien es el amor a los filósofos. Hemos hecho toda una especie de faramaña, de parafernalia, y para eso sirve también la universidad, ¿no? Para que cada quien se haga construya a partir de su tesis doctoral, como dice Jean Paul, y después estamos condenados a repetirla. Vacas sagradas, ahí ve el filósofo, o después allí ve el hijo del filósofo, el hijo de Hegel o de Heidegger o el que sea, ¿no? Porque cristalizamos la filosofía, hacemos una especie de culto a los filósofos, como en la religión se hace culto al sacerdote y al ministro y se olvidan otras cosas. Primero, el mismo Kierkegaard, que lo mencioné en uno de sus diarios, parece que es el año anterior, dice que a veces la filosofía se convierte en hacer especialidades de una dialéctica sin existencia. O sea, un escritor de puros libros a base de puras citas, y lo critica. Y da un ejemplo bastante chistoso, el siguiente, que lo aplica él a la filosofía. Dice que de repente anda un profesor de la universidad tratando de lavar su ropa porque ya se había separado de su mujer. Y dice que para qué se ve la mujer, a él. Andaba con su ponche de ropa sucia para lavarla y se encuentra un letrero que dice se lava ropa, y ahí se mete con su paquete de ropa sucia y va a decir, señor, quiero lavar la ropa. Oiga, ¿qué? Sí, porque ahí hay un letrero que dice que se lava ropa. No, señor, aquí no se lava ropa, se vende el letrero que se lava ropa. Dice Kierkegaard, a veces los filósofos nos convertimos en vendedores de libros de filosofía, pero no nos metemos, y ahí viene lo que se ha dicho tanto por Gabriel como Carmen, no nos metemos a hacer filosofía desde el punto de vista de una dialéctica existencial, ¿no? Y yo creo que ahí sí somos culpables muchos de nosotros, como son culpables muchos de los intelectuales, ¿no? Bien, cierto, ¿por qué la filosofía se encuentra desfasada de la realidad? Porque por el mismo problema, hacemos libros de citas y nos convertimos en premio Nobel de la filosofía, ¿no? Para que el gobierno nos premie. Pero son libros que precisamente no critican la realidad. Y ahí está el problema también, de que, ¿por qué a veces no se toca los graves problemas del continente americano, los graves problemas de la situación mexicana, por los filósofos y en general por los intelectuales? Porque es peligroso, porque incomoda, y al incomodar yo no puedo recibir premios de lo alto. A las pruebas me remito, creo yo que es cierto, incluyendo nuestra propia universidad. ¿Acaso la Universidad Metropolitana no está compuesta de guetos semejantes a los trus y de grupos de poder camuflados con racionalidad académica? Y lo mismo dígase de UNAM, audio general, y no solamente los filósofos. ¿Por qué? Porque los filósofos somos gente de esta tierra, y detrás de nosotros hay una familia, unas historias, una nación, y por lo tanto muchos dioses, y esos dioses nos vinieron desde fuera. Por eso afirmé que la filosofía, cuyo problema fundamental es la reducción del hombre, pero el hombre histórico, el hombre real, el hombre que es cierto, es cosmopolita, pero nosotros inclusive en América y en México padecemos problemas que nos vienen de Europa.
no empezamos a hacer desde cero aquí, traemos problemas desde allá, nos gobiernan con la temática de allá, nos gobiernan desde el punto de vista del camuflaje y de la sublimación y del maniatar del pensamiento con herramientas y con instrumentos que nos vienen de allá. De ahí la necesidad de usar todas las disciplinas así llamadas filosóficas para poder inclusive diagnosticar nosotros mismos. Es evidente que cuando yo digo lo nuestro, y ahí creo que Carmen y Gabriel me darían la razón, lo nuestro, primero hablamos español. ¿De dónde viene el español? Pues viene de allá, y nos lo impusieron. ¿Y cómo lo impusieron? ¿Y por qué nos lo impusieron? 3. Pero ese español ya es nuestro. Ya nuestros dioses son de aquí. Y son dioses que hemos hecho a imagen y semejanza. De allí la importancia de estudiar precisamente lo que debería ser una filosofía. ¿Cuál? Gabriel pronunció una frase que me gustó. Hemos abandonado la filosofía, abandonó la pedagogía de la filosofía, la pedagogía de la filosofía. ¿Cuál pedagogía hemos abandonado? Precisamente la que nos puede cambiar, la que nos puede dar ese auténtico humanismo que decía Carmen Rovira, el humanismo que se convierte en una ética. Por eso cuando yo presenté también tu libro dije que las utopías mexicanas que tú manejas allí precisamente son éticas, y éticas políticas y éticas económicas, que es cuando ciertamente se aplica el humanismo abstracto, que ciertamente allí sí tiene la razón, el humanismo se pinta solo. El humanismo italiano es sobre todo de armas y letras, sobre todo de ver la belleza en la palabra, en el decir, en el explicar. Y hay un humanismo político que encabeza nuestro excelente teórico Maquiavelo, pero Maquiavelo es un humanista que no solapa, que fundamenta los inicios de lo que se llama las primeras clases burguesas. Maquiavelo, porque del siglo XII, XIII, XIV y XV, cuando él está, XVI, es porque ya Maquiavelo fundamenta los nuevos estados, y es el humanismo de armas y letras. Por algo Maquiavelo es un excelente escritor, pero no tiene el concepto de dignidad humana que tienen las utopías que menciona Carmen Rovira. No tiene el concepto de bien, que tiene una historia europea demasiado grande y que enarbolaron ciertamente las utopías de Francisco Xavier Maldonado y ciertamente de los jesuitas humanistas del siglo XVIII mexicano, ¿no? Que además que fueron corridos de aquí y trataron de alentar también un proceso de la independencia mexicana. Bien, yo creo que el problema de la filosofía y de esa separación de la realidad es que nos hemos convertido en especialistas, de la misma manera que los médicos dicen: voy a operar una pierna, voy a operar un estómago, voy a operar un cerebro. No, señores, ese es el hombre. La crisis de la medicina, inclusive en Estados Unidos, a nivel de especialización, es precisamente esa. No hagamos de la filosofía lo que la medicina está haciendo. Descuartizan, diseccionan al hombre y lo meten obviamente a lo que es. Hablo de la medicina norteamericana. El problema real es que hemos olvidado, de ahí viene la frase de Gabriel, la pedagogía de la filosofía. ¿Cuál pedagogía? ¿Cuál es el humanismo auténtico? Sería, y lo escribió Platón en su Protágoras, los hombres se siguen olvidando del continente de la Creiton Logos, de lo comunitario, de lo social, mejor que se mueran, más aún seguro los manda a matar, porque es imposible vivir en sociedad y vivir en comunidad si tú no quieres. Pero si no quieres vivir en sociedad, que es el único posible remedio a que no nos coman los unos con nosotros, es la temática del Protágoras, ya no hay posibilidad de salvación.
Por algo vinieron las mejores éticas de Platón y Aristóteles. Ese bagaje de lo comunitario, de Creighton Lobos, pasa por la mejor pedagogía, es cierto, que hemos olvidado en la filosofía. Y por eso tenemos esa separación. El UNAM estuvo en el quinto piso, claro, tú lo sabes. Del UNAM se lo dieron también para acá, el cuarto piso. También del UNAM se lo dieron para acá una cuestión de la filosofía que debería de ser siempre casi una lógica del bien decir. Una lógica del recto decir. Pero que no nos manchemos las manos con la problemática social, no. Esa es la filosofía que pretenden los gobiernos. Por desgracia. Hacen de la filosofía, como en el arte, algo no peligroso. Y el arte, cuando se vuelve no peligroso, se vuelve éxito de galería. Y se vuelve éxito de pintores de galería. Se comercializa. Lo que pasa con el arte pasa también con la filosofía. A veces las universidades son fábricas de hacer filósofos o de hacer economistas o de hacer lo que sea, literatos, no se diga, ¿no? Ese olvido de lo social, lo comunitario, lo que es la buena sabiduría, que implica equilibrio, bienestar y concepto de bien, como dice el reloj, se nos olvida. Se nos está olvidando desde que se va acercando la modernidad. Y la modernidad en Europa empieza en la Edad Media, siglo XII, XIII, XIV, y el esplendor del siglo XV ya es otra concepción de vida, donde está el business, donde está el dinero, donde está la movilidad, donde está el color, y obviamente ese humanismo del cálculo y medida, de racionalidad instrumental, incluyendo a nuestro Maquiavelo, puede triunfar. ¿Cuál es, según Bloch? Lo que puede salvar es también lo que nos viene por medio de lo otro, pues puede ser lo mitológico, lo místico, lo que no se mide con el método de la racionalidad, que es exactamente, por fortuna, lo que nos llega en el humanismo que Carmen Rovira trabaja en el siglo XVIII mexicano, y que está en ese librito que espero que lo lea. ¿Y no ese no? Todavía no, pero el 18 que sí trabajas. El 18 que tú trabajas son los humanistas. Bueno, esa es parte de lo que yo quería decir. Gracias. Bueno, yo creo que hay un defecto enorme en el que se llama filósofo actualmente, o en el estudioso de la filosofía. Yo no me autonomio filósofo, estudiosa de la filosofía. Creo que hemos caído, perdonen, en un defecto. A veces hay temor, hay miedo, y lo digo por mí, sinceramente, a acercarse a la problemática que vive el pueblo. Y yo creo que estamos obligados a comprometernos con esa problemática. Creo que este es el dilema actual. El estudioso de la filosofía, el filósofo, debe de ser un ser comprometido. Eso es muy peligroso. Seamos sinceros. Y aquí no es el alabar, ni mucho menos, sino es la sinceridad. En primer lugar, quiero felicitar a nuestro Sarmiento por haber organizado esta muestra. Quiero reconocer el gran mérito del maestro Gabriel Vargas, porque él no ha tenido ese temor. Se ha comprometido. Es un ejemplo para nosotros. Y quiero también reconocer el trabajo del doctor Francisco Piñón, porque en las conferencias del CUC, que se dieron en el CUC
las cuales muy gentilmente invitado bien de Concha, se planteó una filosofía comprometida, y él la plantea en su libro Las caras del letrado. Entonces, en verdad, son un ejemplo para los que en la Facultad de Filosofía estamos en esa angustia, que es en verdad una angustia. ¿Qué hacemos? Pero nos vamos a comprometer, es un yo acuso a nosotros. Y creo que tenemos que comprometernos para ir, no sé qué vamos para dirigirnos a muchos de los errores de la sofistería que hay en nuestra política y en nuestro científico. Bueno, todas las preguntas que han preparado el ramo son muy amplias y complejas, pero nada más trataré de responder a dos puntos relacionados con lo que pregunta aquí, cuál es la agenda pendiente de la filosofía mexicana, y donde hemos estado hablando sobre ello. Un primer aspecto que yo veo en lo que serían los planes de estudio de la filosofía mexicana en las escuelas de filosofía en el país es el profundo menosprecio que en términos generales se tiene por la filosofía mexicana. Y solo pongo un ejemplo: Universidad Autónoma Metropolitana, Colegio de Filosofía. Solo se tiene un trimestre para el estudio de la filosofía mexicana. No se estudia la filosofía latinoamericana y ha costado muchísimo trabajo el mantener este trimestre. Igual que el Centro de Documentación de Filosofía Latinoamericana Ibérica, que tiene un nombre bastante pomposo, pero que en realidad es producto del esfuerzo de los estudiantes, de los profesores, algunos profesores, y aquí ya. O sea, es producto más bien del interés por la temática. Entonces, la pregunta es, ¿por qué razones? Incluso hay ciertas escuelas de filosofía en donde no hay un curso de filosofía mexicana. ¿Sí? Y incluso, afortunadamente, hay sectores, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía de la UNAM, en donde se ha mantenido, pero se ha reducido últimamente los cursos, ¿no? También en otros lugares. Entonces habría que preguntar, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ese enorme desequilibrio entre el estudio de la filosofía centroeuropea, prácticamente, y la filosofía propia? Y entonces aquí tenemos en medio un tema que es el tema del colonialismo. Y nosotros tenemos en nuestra sociedad, duró 300 años de colonia, un tiempo de independencia y, bueno, luchas tremendas, y volvemos otra vez a una recolonización por la vía norteamericana. Voy a ponerme en el sentido, han vendido todas las propiedades de este país y están vendiendo, a punto de vender el petróleo, la más importante riqueza de nuestro país y del mundo actual, la quieren compartir con otros. ¿Eso qué tiene que ver con la filosofía? Diría, yo estoy estudiando a Locke, estoy estudiando a Hegel estudia, ¿no? La lógica de Hegel. A mí qué me importa, yo estoy estudiando al mismo tiempo. ¿Por qué hay gente y vos no ven nada? Esa es la pregunta fundamental, ¿no? ¿O por qué somos en el lenguaje y estamos en el lenguaje? Es la pregunta central. O mejor vamos a estudiar a Berkeley, ¿no? Y resulta aquí
el hecho de que no haya un interés por la problemática nuestra es producto, yo creo, del colonialismo que ha continuado. Y dentro de ese colonialismo, un menosprecio por la cultura indígena. Sí. Durante mucho tiempo. Y aquí el otro día el compañero que hablaba de Chiapas, efectivamente. Es decir, no hay una recuperación del pensamiento indígena y allí, y se quiere, me extrañó muchísimo ver a Hegel en los mayas. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero esa transformación me parece muy rara en principio. Sí, no conozco el tesis, pero es una tesis doctorado sobre el espíritu, lo abstracto en los mayas, ¿no? En los toconabales. Sí. Bien, entonces nuestra gran tarea, creo yo, aunque es una tarea de romanos, y es una tarea en contra de esa tendencia tremenda que tenemos, es lograr un respeto a nuestra propia reflexión sobre nuestro pensamiento, y cuando se trate de los otros autores, insisto, recuperarlos a partir de nuestras situaciones, nuestras realidades, porque de nada vale estudiar ni a Hegel, ni a Marx, ni a quien sea, si no lo reapropiamos para pensar por nosotros mismos. Entonces el problema es fortalecer el pensamiento de nosotros mismos. Y yo creo que las escuelas y facultades de filosofía y letras tampoco se fomenta el pensar por cuenta propia, sino que se fomenta el repetir por cuenta propia. Y entonces es grave. Por otro lado, el otro problema que yo veo, y que se ha mencionado aquí, es este hiato entre la reflexión filosófica y el mundo histórico. Esa esquizofrenia que vivimos, ¿no? De que nosotros estamos en Iztapalapa, pero Iztapalapa no está en nuestros intereses, ni México ni nada, salvo excepciones importantísimas. Pero lo que importa es cubrir este hiato entre la filosofía y la realidad que nos rodea. Y yo creo que en último tiempo, una forma de cubrir este hiato ha sido el fomento de la filosofía práctica. O sea, un puente que establecemos entre la academia y la gente, es decirle a la gente, ustedes pueden también reflexionar filosóficamente. Esto no es nada más de un grupo pequeño, sino que ustedes también lo pueden hacer y vamos a hacerlo conjuntamente. Yo creo que esos puentes entre la filosofía y la realidad histórica son los que tenemos que fomentar, y la vía es esta filosofía práctica que ha propuesto la UNESCO, el fomentar un conjunto de cafés filosóficos, talleres filosóficos, o que vengan aquí con nosotros, seminarios, como dice Ricardo Rovira, es decir, establecer esos puentes, esas interrelaciones entre filosofía y realidad histórica que estamos, para suscitar el razonamiento, el pensamiento. ¿Para qué? Para volver a esta comunidad filosófica, a esta comunidad social dialógica, porque nosotros no hay diálogo, no hay diálogo ni nosotros, ni hay diálogo en la sociedad, no hay reflexión crítica, que es lo que no quieren, obviamente, que haya. Y nosotros, al establecer esos puentes de reflexión, yo creo que podemos ir adelante hacia una sociedad más democrática, en donde realmente nosotros podamos incidir de alguna manera en el destino, porque ahorita, hasta ahora, no hemos incidido para nada en nuestro propio destino. Entonces, claro que hay muchos aspectos. Yo dejo pendiente para una última intervención, que es el tema de por qué razones está pasando la gran tendencia de eliminar la filosofía a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuáles son las causas de que esto ocurra? Porque no solo tenemos nosotros nuestra problemática, sino que hay además una tendencia internacional para eliminarla y para eliminarnos. Entonces, ¿cómo hacemos al respecto y por qué? Solo unas cositas muy breves. En
quiero insistir otra vez que nuestro seminario de filosofía permanente de filosofía mexicana sí ha logrado salir fuera y acercarse y enfocar problemas actuales. En segundo lugar, en relación con lo que ha dicho muy bien el maestro Gabriel Vargas, sobre el problema del petróleo, si recordamos, y han leído ustedes, el de regia potestate de las casas, ahí hay un argumento que serviría para el problema. Dice las casas, el gobernante no puede enajenar, esta palabra me maneja las casas, enajenar ninguna riqueza sin autoridad del pueblo. Eso es admirable y lo tenemos en las casas. Y algunos me dirán, ay, ¿para qué le va a las casas? Usted hace 3 siglos, 4. Hay algún argumento y no estoy mintiendo. Ahí lo que digo. Se enajenar. Luego también quiero aclarar que en verdad sí luchamos por algo en la facultad. Porque por la filosofía mexicana desde hace años. Y la crítica y las embestidas, pues las resentí en mi persona. Pero pues, ya pasó. Y ahora a todo el mundo le encanta la filosofía mexicana. Hasta los del instituto que nos criticaron terriblemente. Todos ya quieren filosofía mexicana, ahí sí. Y no se acuerdan cuando nos atacaron y luchamos. Y el maestro Gabriel Vargas, a mí nunca se me olvida, cuando me hacen algo malo o me hacen algo bueno, nos defendí. En una publicación que existe en los años. Porque, en verdad, yo me encontraba a la gente por los pasillos de la facultad, pero ¿por qué te dedicas a esa tontera? No vale nada, estás perdiendo tu tiempo. Y eso era lo más suave, ¿eh? Entonces nada más quería puntualizar eso y que nos sirva como una enseñanza, creo yo, de salir la filosofía afuera, pero basándonos en nuestra filosofía, conociéndola, no conociendo acaso ni a Vasconcelos, que con perdón fue un farsante. Se ha descubierto últimamente la revista Timón, donde invitaba a Hitler a venir a México, por favor, ¿eh? Y eso está en la biblioteca. Yo tengo copia de toda esa revista. A mí siempre, desde que leí La raza cósmica, me pareció Vasconcelos un racista. No son solo. En cambio, yo he hablado con maestros de prepa y admiro a la preparatoria, pero me dicen, sí, caso, Samuel Ramos, Vasconcelos. No, por favor, hay otras cosas. No son ellos, no nos equivoquemos. Eso, gracias. Muy bien, finalmente, si quisieran hacer una reflexión, me gustaría que enfatizaran un poco en esta relación de filosofía y sociedad, y en particular en el papel que tiene la universidad, porque si bien es cierto que, bueno, hay ciertos profesores como ustedes y otros más que incitan a los alumnos a una reflexión propia en problemáticas particulares y demás, también es cierto que ese colonialismo se manifiesta a la hora de que los alumnos quieren presentar sus tesis de investigación, no hay espacios, no hay temas, podemos realizar los proyectos de maestrías y muy pocos son los que se trabajan desde una reflexión propia. Y finalmente también se hablaron un poco sobre algo que han dejado aquí,
sobre el compromiso moral que tendríamos con la sociedad como filósofos. Es la última, ¿verdad? Sí. La última es la primera. Filosofía y sociedad. Y al mismo tiempo resumo yo un poco lo que he dicho y lo que quisiera decir delante de mis amigos. ¿Por qué no hay diálogo en la filosofía? ¿Por qué no hay discusiones en la filosofía? ¿Por qué no hay simplemente la posibilidad muchas veces de dialogar en instituciones? El chamaco que viene de Durango, de Chiapas, o lo que sea, ¿por qué no se queda allá a estudiar? Porque no hay universidades, y las que hay a veces son patito, y aquí hay muchas patitos en México. De ahí viene la relación entre el filósofo que hace filosofía profesional, y a veces los que hacemos filosofía profesional no hacemos buena filosofía. No basta tener los títulos doctorales para ser buen profesor. ¿Por qué tenemos esa disociación entre universidad y pueblo, entre labor intelectual y labor manual? Platón, voy a citar este texto, hay unos que usan las armas para defender al pueblo, otros para defenderse del pueblo. Es la historia de la humanidad y la historia de este país. Un humanista como Francisco Cervantes de Salazar, gran humanista, no me cuentes, escribía que cuando salíamos a caballo a ver la nueva Ciudad de México, veíamos a los indios allá a lo lejos de sus casuchas, pero no los veíamos porque eran pobres y humildes. Ese es el humanismo de armas y letras que también importamos de todo, ¿no? Y que todavía revive en muchos de nuestros intelectuales y en muchas universidades. Ahora bien, nuestra gran tradición que tenemos es económica y política. No nos puede extrañar que la filosofía tiene que ser combatida desde los mismos centros de la universidad. No nos puede extrañar que los gobiernos vean en la filosofía si esta es peligrosa, y cuando es buena siempre será peligrosa, la ataquen, y por algo no me extraña que estén atacando México en los cursos de filosofía. Es el problema de México, las desigualdades sociales, el problema de una libertad que esté enraizada en la defensa casi exclusiva de los derechos individuales. Y con esa exclusividad de los derechos individuales hicimos una revolución francesa, y esta fracasó porque no cambió el panorama europeo, empezando con la de Francia. Quedaron las clases sociales allí. ¿Qué pasó con las grandes revoluciones mexicanas de independencia? ¿Dónde quedaron? Después los criollos están dominando todavía aquí, con otros nombres y a veces con los mismos. Tenemos una situación después de la Revolución Mexicana. En otras palabras, lo que sí debemos ver nosotros, y ahí entra la filosofía mexicana, el terreno que pisamos, que a veces se nos olvida. Cuando Gramsci en 1915 dijo: ¿por qué fracasamos nosotros los socialistas en Europa? Porque no conocíamos el terreno que pisábamos, porque no tuvimos certidumbres ni morales ni psicológicas, y porque no nos decidimos organizarnos. Ese es el grave problema también para nosotros, para la filosofía. Cuando cité a Lunam, querida Carmen, cité nada más el espacio, dije que a veces ciertos filósofos que no querían de Lunam, yo lloro, carajos. Cuando llegó aquí, la enseñanza era, como lo decía Luis Villoro, su gran amigo, es
Por eso hubo muchas lógicas, pero no había la facilidad que después tuvimos cuando llegó Gabriel al director. No. Lo bueno que Emilio yo es inteligente, y los seres inteligentes pueden cambiar, y él cambió. Ahora es pro-zapatista, ¿no? Y qué bueno. Y habla de una ética, Luis Villón, y habla inclusive de la necesidad de estudiar el fenómeno de la religión a partir de la filosofía. A mí me lo ha dicho. Y dijo una vez, ¿y por qué en la Metropolitana no ponen una especie de coordinación, recién chiquito, de filosofía de la religión? Yo lo entiendo, porque es por la religión que se nos meten muchos dioses que manipulan al pueblo. Chiapas. Y por algo la modernidad en Europa empezó por la crítica a las instituciones religiosas, desde el siglo XII para acá, empezando con Francisco de Asís. ¿No? Qué bonito nombre. Fíjense bien, en otras palabras, esa disociación que vemos entre la filosofía y los ataques que ésta merece es en la línea de la filosofía crítica. Y qué bueno que haya maestros como Carmen Rovira, respetos, una gran académica, y nuestro querido amigo Gabriel y muchos Jorge que está por allá presente. Ahora en la universidad, y con esto termino, es expresión de la nación. Mal haríamos en que nosotros dijéramos, esta es la verdad y es lo único que se va aquí a dar. No, porque debe estar abierta a todas las líneas filosóficas, precisamente para que ustedes los jóvenes puedan elegir. Y ahí sí, cada quien elige con quien se quiere casar. ¿No? Bueno, yo creo que ya para mí ya fue suficiente y gracias amigos. Bueno, yo quisiera agradecer a Eduardo de haber tenido la oportunidad de conversar con ustedes y poner a ustedes nuestros puntos de vista. Casi no tenemos lugares en donde podamos hacerlo. Y qué bueno que hoy haya sido posible. Coincido con muchas de las cosas que se han planteado. Y yo voy a tratar de plantear de forma muy resumida lo que es, digamos, ciertas conclusiones a que he llegado después de esta lucha que hemos tenido para reivindicar la filosofía en la educación media superior. En 2008, el gobierno, sin dar ninguna explicación de ninguna especie, eliminó todas las materias filosóficas de la escuela preparatoria. ¿Qué debería haber habido? Una insubordinación de toda la comunidad filosófica, diciendo no podemos hacerlo, no puede ser. No puede estar por subordinación de todos. Hubo una indignación de un sector, pero el otro sector permaneció, unos atestiguando qué pasaba y otros colaborando claramente con esa decisión. O sea que el gobierno de Calderón, a través de Josefina Vázquez Mota, ignoramos por qué el secretario de Educación Pública metió una puñalada al único lugar en donde la filosofía puede enseñarse y la única posibilidad que tenemos de trabajo. Bien, afortunadamente las asociaciones filosóficas, que está Ausencio, presidente de una de las asociaciones, no solo fueron sensibles, sino que plantearon el tema y nos movieron. Aquí quiero decir que Ixtli fue la primera que planteó el problema y nos movió a todos en respecto. Bueno, ahora bien, durante 4 años el gobierno estuvo digamos, declarando que estaba a favor de las humanidades y la filosofía e invitando a los profesores de la comunidad filosófica a foros para, digamos, disfrazar la cuestión. Nosotros, afortunadamente, en el observatorio
la Asociación Filosófica de México, el Círculo Mexicano de Filosofía, Ixtli, un conjunto, Francisco, muchos de los que están aquí, afortunadamente, dijeron que no. Se negaron al canto de las sirenas. Bien, 4 años de lucha. Al final de esos 4 años, se reivindicó las materias filosóficas. Hay que explicarnos por qué. Hay que explicarnos qué pasó. Yo hasta ahora estoy sorprendido. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que nos preguntamos es ¿cuál es la razón por la cual el gobierno mexicano elimina la filosofía? Y resulta que, profundizando más, lo que ha pasado en el sistema capitalista en su conjunto, desarrollado es que a partir de la mutación tecnológica y la llamada globalización, es decir, la transnacionalización de la economía y la informática, lo que han desarrollado es todo un sistema de educación, todo un conjunto de congresos mundiales en donde han definido las líneas fundamentales por las cuales los estudiantes de todo el mundo tienen que transitar, a partir de un solo método llamado el método de competencias. En México solo ha habido un librito crítico o 2 en contra del método de competencias. Todos han dicho, pues está bien, hay que utilizarlo, o decimos que lo utilizamos, pero hacemos lo que queremos, en fin, pero no ha habido una contraofensiva. Ese método de competencias excluye a la filosofía. De hecho, y aquí interpretaron correctamente, hay que explicarlo. Ahora en España acaba de aprobarse, gracias a la iniciativa, o debido a la iniciativa de la derecha, un sistema que se llama LOMCE, igual que la RIEMS aquí, la reforma de educación, en donde quitaron 66% de las materias filosóficas y pusieron un curso de religión, no de análisis de la religión, de doctrina de la iglesia, con profesores puestos por la iglesia y pagados por el Estado, y cursos obligatorios. Eso me parece verdaderamente un atentado. En primer lugar, un atentado en contra de otras religiones, porque la gente podría, de acuerdo con un pluralismo democrático, preferir otras o no preferir. Y en segundo, me parece un atentado en contra del conocimiento científico